Hola, buenos días. Una nueva edición de Seco y al Ángulo después de varios días sin ningún episodio. Hoy es el martes 12 de agosto. Ahí en pantalla tienen el tuit con el cual reaccioné frente a la cadena nacional del presidente Milei el viernes. Básicamente me preguntaba cuál era mi opinión y me respondía si el objetivo fue hablar al mercado, nada nuevo y lo relativamente nuevo de dudosa aplicación. Si el objetivo fue hablarle al pueblo, a la gente de a pie, diría algún periodista, discurso demasiado técnico en algunos tramos. Me gustaría saber cuánta gente dejó de verlo con las explicaciones sobre los mecanismos de formación de precios, algo que luego volvería a explicar en un largo comunicado de la oficina del presidente del día sábado. Y si el objetivo fue iniciar una campaña con un discurso para su tribuna, básicamente un objetivo logrado, aunque me da la sensación, o me daba la sensación en aquel momento que ya no generaba, o ya no se genera el mismo optimismo que antes entre los que no son fanáticos. Dicho esto, la cadena nacional, la séptima, del presidente Milei, tal vez haya tenido otro objetivo también, no necesariamente prioritario, se me ocurrió pensarlo un tiempo después, que era también el ensalzar o incrementar su propio ego. Muchas veces el presidente se habla a sí mismo, le gusta escucharse, algo que precisamente quedó demostrado con lo que mencionaba antes, con ese larga comunicado sobre teoría monetaria y mecanismo de formación de precios, el famoso pass-through, que va de dólar a precios. Eh, de lo cual no nos vamos a ocupar en esta oportunidad, lo haremos probablemente en el próximo capítulo o en el próximo episodio. Ahora, la cadena nacional vino después de una serie de derrotas, algunos medios lo llamaron catastrófica para el gobierno, en la cual la Cámara de Diputados no solo aprobó nuevos proyectos con costo fiscal, básicamente ley de financiamiento universitario y fondos para pediatría, básicamente el Garraham. Se rechazaron algunos decretos de necesidad de urgencia presidenciales. Se emplazó a comisiones para tratar los vetos, perdón, para los proyectos de ley que tienen costo fiscal que fueron aprobados en el Senado, básicamente los relacionados con fondos para las provincias, y se respira un clima bastante favorable al tratamiento de los vetos, probablemente con un rechazo de los vetos presidenciales, aunque el gobierno de vez en cuando expresa cierto optimismo de conseguir que esos vetos no se rechacen cuando sea tratado por la Cámara de Diputados. Me refiero a los que tienen que ver con el gasto previsional, el aumento jubilado, la reforma o básicamente la vuelta de una moratoria previsional y los fondos para discapacidad. Cuando uno, como vos podés ver en el gráfico, cuando uno suma todo eso, más la baja de retenciones, da 1,5 puntos del PBI con impacto para este año. Y lo que hay que hacer notar es que ya el déficit, si quieren, el resultado primario del gobierno viene bajo cierta presión. Hay que conseguir en la segunda mitad del año un primario superior al que se consiguió el año pasado. Y si alguno de estos proyectos queda vivo después de toda la danza de vetos y contravetos y demás, va a haber que hacer un ajuste del gasto adicional. El presidente en su cadena prometió una serie de medidas para evitar que ese gasto aumente, una de dudosa constitucionalidad, que es la que está referida a, a penalizar a los legisladores que aprueben proyectos sin financiamiento. No sé cómo se puede avanzar en eso. Volvió a insistir con una regla o con alguna previsión, probablemente en la ley de administración financiera, que impida aumentar el gasto sin financiamiento de por medio. Recuerden que en la ley de presupuesto, que nunca se trató para este año, en el artículo 1 se incluía una regla fiscal de ese tipo. En el acuerdo con el fondo está previsto una modificación de la ley de administración financiera para diciembre de este año, bueno, perdón, diciembre del año que viene. Así que veremos cómo se maneja este tema, si habrá alguna ley ahora o si se intentará de vuelta incluir alguna regla dentro del presupuesto, si habrá que esperar hasta fin del año que viene para contar con algún proyecto que verse sobre esta materia. Evidentemente muchas de estas cosas el presidente no las puede hacer por DNU. Ahí tienen otro gráfico en pantalla que muestra
la cantidad de DNU sancionados por el presidente Milei en uso de sus facultades delegadas que han concluido. Eh, ha usado bastante el recurso, 44 veces, eh, en un año. Esto está ajustado por año de ejercicio de la presidencia, algún promedio parecido al que tiene, o el mismo promedio que tiene Alberto Fernández, por debajo del uso que le hicieron Macri de la Rúa, que fueron los otros dos presidentes que no tuvieron mayorías parlamentarias, salvo Macri hacia el final, después de la elección de medio término. Eh, el resto de los presidentes, digamos, tuvieron mayorías, no tuvieron la necesidad de recurrir tanto a estos decretos especiales, pero está claro que no se puede, digamos, descansar en este argumento en un contexto en el cual ya hemos visto que el Parlamento, por lo menos durante este año, habrá que ver si el año que viene se consiguen mayorías similares, puede rechazarlos, ¿no? Eh, Dicho esto y como conclusión, me parece que es clave de vuelta analizar qué puede suceder con la política de acá hasta octubre. Más allá del resultado de octubre, la mayoría de los analistas concuerda que no va a lograr mayorías como para aprobar su agenda legislativa el año que viene, así que la construcción de gobernabilidad será fundamental. Todo lo que se haga, o para la construcción de gobernabilidad será fundamental todo lo que se haga en esta carrera hasta las elecciones de octubre, en el entendimiento de que no se puede, digamos, o no se debería generar mayor clima de discordia en la política si lo que se quiere es generar expectativas de que las reformas están a la vuelta de la esquina, que pueden ser aprobadas y que pueden llegar o ayudar a consolidar el programa de reforma del presidente Milei y la estabilización, por cierto. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.